Cuando se creó la Universidad Francisco Marroquín, nunca fue concebida como una institución educativa en sí, sino como un ideal, como una causa y como un poderoso agente de transformación. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, claro, pero no el destino de lo que hacemos. Desde su primer día de vida hasta este preciso momento, la Universidad Francisco Marroquín ha existido para encontrar y nutrir mentes brillantes y para plantar en ellas la urgencia de preguntar, argumentar, transformar y elevar la realidad que les rodea. Nos urge la obligación de cuestionar los dogmas, sean del tipo que fueren. Nos rebelamos contra las tradiciones. Vivimos para crear nuestro propio destino, no para seguir mecánicamente reglas impuestas por otros. Existimos para forjar nuestros propios pensamientos, no para creer a ciegas en los hallazgos de terceros, por sublimes que parezcan. Creemos en el individuo, único con capacidad de pensar, razonar y actuar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si? Este es el inicio más frecuente de las conversaciones en nuestras aulas. Creemos que no hay herramienta más poderosa que las preguntas, ni fuerza capaz de doblegar las ideas. Por eso no nos interesan las respuestas prefabricadas. Para nosotros, no hay verdades absolutas. Creemos en la libertad como en nuestra brújula y en la responsabilidad como en nuestro norte. Nos inspiran los ideales y acciones de pensadores, maestros y fundadores, individuos que han transformado la historia. Nos consume buscar, encontrar y acompañar a jóvenes mentes en su búsqueda personal y dotarlas de las herramientas para que al cambiar su destino, alteren la historia y empujen adelante a su comunidad, a su país y a su planeta. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? Bienvenido a este conversatorio organizado por el Centro para el Análisis de las Decisiones Públicas, o CADEP, del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, o EPRI, de la Universidad Francisco Marroquín. CADEP es el centro o uno de los centros de investigación de la universidad y hoy estamos justamente para discutir a fondo una investigación en concreto. Y para eso tenemos al autor de la última investigación publicada en CADEP y vamos a discutir con nuestro autor invitado, Santiago Duzán, esta misma investigación. Por cierto, esta investigación lo pueden descargar durante o después del conversatorio, lo pueden conseguir en cadep.ufm.edu. Bajo investigaciones van a encontrar esta portada y esta investigación con el título La corrupción desde una perspectiva libertaria. Y tenemos el gusto de tener aquí al autor Santiago Duzán. Santiago Duzán es el egresado de la Pontificia Universidad Javeriana en Cali, Colombia, y tiene un doctorado en Derecho de Bucerius Law School en Hamburgo, Alemania. Actualmente es profesor de Law and Economics en la misma Pontificia Universidad Javeriana en Cali, Colombia, y su especialización se concentra en la justicia como servicio privado. Les invito también a que conozcan sus artículos en el CADEP, porque Santiago Duzán es un colaborador de CADEP. Escribe también artículos cortos o blogs en nuestra página web. Para resaltar algunos que a mí en lo particular me han gustado mucho, es su último, la lucha de clases de los derechos humanos. También puede una máquina administrar justicia y también la carrera hacia el abismo en la producción de abogados, entre muchos otros artículos que ha escrito y ha contribuido Santiago Duzán ya al blog de CADEP. Entonces, muy bienvenido, Santiago. Vamos a ver qué nos puedes contar de esta investigación. Bueno, muchas gracias, Ola, por la invitación y muchas gracias pues por el halago poco merecido de los escritos pues que con los que se contribuye en el CADEP.
Excelente, como dije, recomiendo el último artículo, me ha gustado muchísimo la lucha a las clases de los derechos humanos. De hecho, algunos estudiantes en la U están tomando un curso, creo yo, sobre derechos humanos, pero es un tema para otro día. Hoy no estamos Pues aquí claro, para enfocarnos perfecto. en un tema que tal vez, bueno, tú eres colombiano, un tema que nos afecta mucho, ¿no? Un tema que nos persigue en todos los lares, pero especialmente es un tema frecuentemente mencionado en países como Colombia y Guatemala. Para Sí. empezar, esta investigación, ¿por qué sale? ¿Por qué surge? ¿Cuál fue el motivo y por qué tu interés en este tema? Bueno, la verdad es que el interés ha sido creado, pues como lo digo en el mismo artículo, porque se me han hecho muchas preguntas en varios foros acerca del tema. Y en muchas ocasiones, y esto es algo que me sucede a mí, sobre todo a la hora de hablar en público, es que no recuerdo bien las respuestas o no soy capaz de construir en tiempo real las respuestas. Y el escrito es básicamente el resultado de una reflexión un tanto más pausada alrededor de la cuestión de la corrupción, nutrida pues, con un par de lecturas, como se puede ver ahí. Ahora, porque el germen, por así decirlo, de esta preocupación es básicamente, o sea, empieza a dar desde que llego a Colombia y, o sea, llego, digamos, recién graduado con Law and Economics en mi cabeza, tratando de encontrar el argumento económico subyacente a toda institución jurídica. Y me encuentro que más de una vez, no solamente en Colombia, sino a nivel latinoamericano, y curiosamente, enfáticamente latinoamericano, el gran problema social es la corrupción. Es decir, básicamente el argumento suele ser este, lo único que nos mantiene pobres a los latinoamericanos es la corrupción. Si el Estado hiciera realmente bien las cosas, si digamos, los agentes estatales no fueran influenciados impropiamente, si no recibieran sobornos, si no actuaran, digamos, impactados por el acto corrupto, todo sería muy bueno. Y siempre me llamó la atención esa posición porque o sea, partiendo, por así decirlo, de lo que considero uno de los aportes más titánicos que pudo haber tenido Ludwig von Mises es haber demostrado que toda planificación central pues, es ineficiente y lleva a una gran cantidad de pobreza. Entonces me llama la atención cómo esto es una discusión que enmascara lo que creo es el argumento más importante y el problema más importante y o sea, es que no hay forma de que la acción del Estado sea eficiente. Es decir, lo que se interpone entre la acción del Estado y una asignación de un recurso eficiente o entre el Estado y, digamos, una acción que se pueda juzgar como bondadosa, no es la corrupción, es que el Estado es esencialmente económicamente ineficiente y también éticamente indefendible. Entonces, quería, tomando como punto de partida la cuestión de la corrupción, conceptualizarla, pero también invitar al lector a mirar un poco más allá. El problema no es tanto la corrupción, el problema es la corrupción es sencillamente una manifestación de un problema más profundo, como lo digo en el artículo, y es justamente el Estado, particularmente la ineficiencia del Estado, la deficiencia, digamos, natural al Estado. Y esta falacia de que resolvemos el tema corrupción y nos desarrollamos y nos volvemos ricos todos, esta falacia en algunos casos, no sé cómo es en Colombia, pero en Guatemala se ve acompañado con la idea, con la idea que la corrupción, luchamos primero contra la corrupción y después nos desarrollamos efectivamente, pero también esta idea de que la corrupción no sale a raíz de las ineficiencias del Estado, ¿no? Incluso en tu investigación, de hecho, empieza a identificar los tipos de corrupción y creo que tú mismo haces una distinción entre, no sé, en el trabajo, pero haces una distinción entre tipos de corrupción privado y público, ¿no? Para empezar, ¿a qué Sí. te refieres con eso? Bueno, pues digamos que yendo a la raíz de la noción de corrupción, nos encontramos pues que hay, digamos, actos corruptos en una gran cantidad de contextos sociales. Y si a la corrupción la tenemos por sinónimo de alteración o trastocamiento efectivo, como lo pongo ahí, pues es sencillamente la acción de una persona influyendo o impactando de tal forma la acción de otro agente, de tal forma que el curso original de esa acción es distinto al que hubiera sido en ausencia del acto corruptor. Ahora, hasta ahí no hemos dicho nada que sea ineficiente, no hemos dicho nada que sea éticamente reprochable. Y me llaman, por ejemplo, digamos, la familia de mi esposa, parte de la familia de mi esposa es italiana, y me acuerdo estando en Italia cómo se quejaban de que sencillamente uno por fuera de Italia encuentra la comida italiana corrupta. O sea, me llama la atención, digamos, o sea, trastocada finalmente. Digamos, hay una alteración de ello. Pero entonces, ¿qué diablos es esto?
Ahora, respecto de lo que se dice, el acto de corrupción más indignante, o sea, es el que, digamos, se ve respecto del Estado y ciertas entidades privadas, pues hay que entrar a hacer una distinción. O sea, digamos que la única definición de corrupción no es necesariamente esa, digamos, que propone Hans-Joachim Schäfer, pues que fue mi profesor, de influencia impropia sobre agentes estatales, sino que también hay, digamos, corrupción en términos de empresas. Ahora bien, lo interesante de esto es que, o sea, preguntémonos esto, ¿todo acto de corrupción, digamos, está llamado a ser combatido? Y si está llamado a ser combatido, ¿cuál es el medio más eficiente para combatirlo? ¿Qué tipos de corrupción hay entonces? O sea, definitivamente no se agota en la influencia impropia del Estado, sino, digamos, en una cuestión, una noción más general de alteración. Y en ese sentido, se me ocurre a mí clasificarla en términos de, pues habrá corrupción que resulta ser eficiente y algunos actos de corrupción que resultan ser ineficientes. Ahora bien, estoy partiendo de un concepto de eficiencia, pues que claramente no es estático, o sea, no es un concepto de eficiencia que tenga el modelo de equilibrio walrasiano como su, digamos, núcleo fundamental. Estoy hablando de un concepto de eficiencia que se construye queriendo capturar la esencia dinámica del mercado y ahí, digamos, junto, y en eso estoy trabajando todavía, digamos, en refinar ese concepto de eficiencia, pero básicamente es una mezcla entre el concepto de eficiencia dinámica del profesor Jesús Huerta de Soto y el concepto de eficiencia como coordinación de planes de Israel Kirzner. Entonces, ¿será eficiente, digamos, una institución, una empresa en la medida que favorezca la función coordinadora e innovadora por parte de los empresarios? En ese sentido, ¿habrá, digamos, corrupción por parte de las empresas? ¿Habrá corrupción privada que sea eficiente? Pues sí, sí lo puede haber. De hecho, muchos actos de corrupción o de alteración de trastocamiento efectivo disminuyen costos de transacción. Y si disminuyen costos de transacción, finalmente lo que hacen es dejan un tanto más intacta la ganancia empresarial pura, que en últimas es como, digamos, es lo que el helado es a las abejas, como lo dice Kirno, o sea, la ganancia empresarial pura lo que hace es atraer más empresarios. Y si en ese sentido, digamos, pues bienvenida a la corrupción, en ese sentido. Ahora, ¿habrá corrupción, digamos, privada que a su vez sea ineficiente? Claro, digamos, existe, digamos, la posibilidad de que el acto corrupto sea influir impropiamente digamos, al contador de la compañía para que sobreestime las ganancias de un estado financiero de tal forma que el principal, que es el gerente general, pueda, digamos, actuar en favor suyo, pero en contra de las utilidades, de la maximización de utilidad de los socios. Claro que sí. Ahora bien, siendo digamos, ese concepto de corrupción privada e ineficiente, ¿cuál es el medio más efectivo para limitarla? Finalmente, si estamos hablando de una empresa y esto resulta en costos económicos, pues perfectamente contando con la herramienta de cálculo económico, esa herramienta, digamos, maravillosa, mental de la economía de mercado que nos ayuda a distinguir entre cursos de acción, pues si es un costo, sencillamente el mercado se encarga de regular ese tipo de corrupción. Si es un costo se identifica con anticipación, se puede eliminar el costo y si no, ya será el mercado el que decida si, digamos, por haber permitido el acto corrupto, pues esta empresa va a ir a la quiebra o sencillamente va a tener que cambiar su acción considerablemente para dejar de hacerlo. Pero claramente cuando hablamos de los problemas más graves, cuando se le atribuye a la corrupción como el hecho social más indignante posiblemente concebido, no estamos hablando de eso. Estamos hablando desde la corrupción del Estado. Ahora, llevamos a cabo la misma clasificación. Habrá, digamos, corrupción pública eficiente. Partiendo de ese concepto de eficiencia, pues hay actos corruptos que finalmente ayudan a la función empresarial, que se resulta ser, por así decirlo, una especie de reacción racional en contra de una acción estatal. Por ejemplo, omitir el deber de pagar un salario mínimo finalmente se puede entender que es eficiente en el sentido que contribuye a la coordinación entre aquellos que con ese precio máximo han estado por fuera de ser contratados y aquellos que quieren contratar y finalmente logra coordinarlos. En ese sentido, fíjense que el mercado negro, por así decirlo, sería como una especie de reacción racional ante ese tipo de instituciones. Pero por otro lado, digamos, si una empresa hace lobby para que un congresista sencillamente no vote a favor de una ley que levanta un bloqueo institucional en contra de otros empresarios con ciertas ventajas comparativas geográficas, pues bienvenida a ese tipo de corrupción porque contribuye, digamos, a la coordinación de la función empresarial. Ahora, ¿cuál sería entonces la corrupción pública ineficiente? Si estamos hablando entonces del Estado, y por Estado conocemos, pues, digamos, a partir de las enseñanzas digamos, de grandes escritores libertarios y de la escuela austriaca, pues el Estado es el monopolista de los medios políticos y por ello nos referimos a que es la única agencia dentro de la sociedad
que obtiene sus ganancias a partir del uso sistemático de la fuerza para expropiar, pues entonces el Estado es un gran medio político. Y la única razón que se me puede ocurrir a mí para querer influenciar o influir impropiamente sobre un agente estatal es utilizar ese medio político en favor de aquel agente corruptor. Ahora, la única forma en la que lo puede hacer es utilizando las formas tradicionales de intervención y podemos calificarlas en binaria y triangular, es decir, a la hora de cobrar impuestos o de levantar otro tipo de bloqueos institucionales en contra de otros competidores. En ese sentido, digamos, me llama la atención cómo justamente esta última discusión, nos permite enfocarnos acerca de que realmente el problema no es ese, el problema no es la corrupción como tal y no es la ineficiencia. Esos son más bien, digamos, manifestaciones naturales de un fenómeno mucho más radical que es la existencia del Estado y que es el monopolista de aquel medio político e incentiva a ser influenciado impropiamente. O sea, finalmente el agente corruptor se vuelve una especie, si vamos a hablarlo en términos de relación de principal-agente, se vuelve una especie de principal y el agente sería el agente estatal que se deja corromper. ¿Para qué? Pues qué sé yo, para levantar una especie de arancel. Y obviamente si estamos ante una situación donde, digamos, la curva de demanda de aquello sobre lo cual se quiere elegirle el bloqueo institucional es suficientemente inelástica, o sea, vertical, pues mejor aún para el agente corruptor porque se genera el precio de monopolio y la ganancia de monopolio por ahí derecho. Entonces, lo interesante de toda esta discusión me parece a mí es que a la hora de la verdad la corrupción no es el problema. O sea, la influencia impropia sobre agentes estatales no es el problema, es una manifestación y es justamente la existencia del Estado y su imposibilidad de asignar recursos eficientemente. Ok, me gusta, tal vez para resumir un poquito, tú tomas un punto de vista bastante integral de la corrupción, ¿no? La corrupción no solo es este tipo de corrupción que has, creo que denominado incluso la forma más indignante de corrupción, que es la corrupción ineficiente pública. Pero tal vez, para entenderte bien, tú defines corrupción entonces como alteración o trastocamiento efectivo, y creo que diste el ejemplo del gerente que miente o tal vez cambia o manipula los datos que luego traslada al accionista o al dueño de la empresa, que es un ejemplo, o podría ser un ejemplo de corrupción privado, ¿no? Y ineficiente porque efectivamente dificulta la coordinación del mercado entre diferentes actores económicos. Es un poco tu punto, ¿no? Es tal cual ese. Ya. Y podemos dar un par de ejemplos de cada uno, ya diste varios, ¿no? Pero si empezamos arriba, tenemos la corrupción. Tal vez primero defines muy brevemente la corrupción, ahí tienes las palabras, pero defínelo para nosotros y luego veamos primero los tipos de corrupción eficiente, privado, público, para ver si podemos dar un par de ejemplos para nuestra audiencia. Bueno, si fuéramos a hablar de corrupción eficiente privada, estaríamos hablando del gerente que llama silenciosamente al agente subordinado y le dice, oye, si usted logra hacer esta venta digamos, más adelante o más rápido que los demás, qué sé yo. Y eso fue un caso incluso muy famoso en Alemania con unas aseguradoras. Yo le pago unas visitas pagadas a usted a prostíbulos y de alguna forma lo incentivo. Pues, digamos, el ejemplo como más claro y más presente que se me puede ocurrir porque es de hecho de la vida real. Digamos, la corrupción eficiente pública sería aquella que a través del lobby, que si bien desperdicia recursos que se podrían asignar a un curso de acción que inicialmente se juzgaba como eficiente, pues sencillamente termina siendo, digamos, incurrir o elevar la demanda sobre ciertos medios para protegerse del Estado. O sea, más bien, sabemos que está a punto de pasarse una ley que prohíbe Uber y lo que hacemos es sobornar a uno de los ponentes y decirle, miren, por tanta plata, por favor, no pase esa ley porque pues, nos va a perjudicar. Si no la pasan, no pasan la ley, sencillamente no se erige ese bloqueo institucional y Uber puede competir. La cuestión aquí es que esa competencia es, digamos, a su vez también eficiente. O sea, digamos que lo que se evitó fue, digamos, que no existiera un peligroso competidor, pero a la hora de no existir esa prohibición, entra el competidor y tenemos, digamos, los frutos de la función social de la competencia, que finalmente pues, terminaría en que los empresarios experimentan incentivos para vender cada vez mejor y a menores precios. Tienes un vecino, perdón, tienes un vecino a la par, Venezuela, donde, al menos como contó un venezolano,
que el gobierno tolera hasta un punto de mercado negro. Y eso sería también un ejemplo entonces de una corrupción eficiente pública, el permitir y Sí, tolerar un mercado negro para que las cosas más o menos funcionen y no se estropea toda la economía. sí, digamos, independientemente y en gracia de argumentación, dejando a un lado lo tenso y peligroso que suele ser un mercado negro, y obviamente lo va a hacer más en la medida en que pues, más estricta sea la prohibición y demás, pues finalmente es un medio de coordinación, o sea, o sea, no deja de ser mercado y no deja de manifestarse en ese mercado, si bien negro, pues la coordinación entre agentes, que finalmente pues por un bloque institucional no pueden encontrarse para comprarse y venderse cosas y servicios. Ahora, la ineficiente, la corrupción ineficiente privada, pues sería la que mencionamos, o sea, digamos, el que miente y fraudulentamente expone estados financieros y es un costo finalmente para la compañía. Y la pública ineficiente, pues sería básicamente la que conocemos todos, es decir, que por medio del lobby, que se considera, digamos, una práctica más o menos aceptada de corrupción, pues entonces se invita a una gran cantidad de congresistas a muchos viajes y a cambio, pues se espera, si bien no se expresa formalmente ni articuladamente, se espera pues que a la hora de la verdad vayan a votar en contra de permitir un competidor más en términos de operador de telefonía celular o que vayan a aceptar que haya más plataformas de transporte como Uber y Cabify y demás. El, Sería, el, digamos, los ejemplos que se me vienen a la mente. Lo que también me viene a la mente es un caso, supongo que pasa en muchos países, ¿no? Tenemos fronteras no cerradas, pero tampoco 100% abiertas. Tenemos el comercio muy regulado, o sea, a través de impuestos, aranceles, o sea, a través de barreras al comercio. Y una de las formas, típicamente países latinoamericanos, de evitar este tipo de barreras al comercio es efectivamente sobornar al funcionario público que ahí te controla el contenedor, ¿no? La corrupción a un nivel, digamos, no un nivel de Congreso, sino un nivel más bajo en la ejecución de políticas públicas por parte del gobierno en turno. Ahí, obviamente, vemos que un empresario realmente haciendo algo que se supone que es ilegal, y por la otra parte también vemos que un agente del gobierno también está haciendo algo ilegal. Pero ¿cómo ves este asunto? Porque hay dos visiones sobre esto, ¿no? Uno que efectivamente contribuye a la eficiencia del mercado en la medida que entonces los empresarios pueden ingresar bienes de forma más fácil al país, pues eso trae un montón de beneficios para consumidores o incluso productores que requieren esos insumos. Pero por el otro lado hay voces que dicen hay que frenar incluso este tipo de corrupción porque, aunque sea eficiente, porque lo que hace es sostener un esquema corrupto y lo está alimentando, está generando rentas para los actores, en este caso del gobierno, corruptos, y por eso ellos tienen mayores incentivos de mantener la estructura que genera ese tipo de corrupción. ¿Cómo Pues, lo ves eso y cómo lo podemos? sí, o sea, definitivamente el hecho de que sea eficiente no quiere decir que, digamos, que sea deseable. Finalmente la definición, por eso es que esa definición de Shefa me gusta mucho, es como la influencia impropia sobre entes, pues no deja de ser impropia. Y es eficiente en la medida en lo que estás diciendo, pero pues finalmente asigna recursos a cursos de acción distintos. Pero justamente el problema ahí es la influencia de que digamos que está por ser capturada. O sea, el problema ahí es que solo es el tipo de incentivos que se generan. Sí genera una especie de cultura de la ilegalidad, claramente, pero la verdad es la única defensa que tienen muchos agentes del mercado en contra de ese tipo de barreras institucionales. O sea, la opinión que me merece es que pues, claramente es odioso. Es odioso. Y finalmente, por eso es que termina siendo la corrupción, como lo digo en la investigación, pues un más o menos y muy poco sofisticado, rudimentario sistema de redistribución de riquezas. O sea, la idea justamente por parte de muchos agentes estatales es mantener ese tipo de bloqueos institucionales, producto de la influencia impropia, pues por una parte de la población, porque es que son terriblemente rentables. Ok, obviamente tenemos esos cuatro tipos. No te voy a preguntar cuál es el más importante porque ya puedo adivinar la respuesta. Bueno, mejor hago la pregunta. ¿Cuál de los cuatro tipos de corrupción es el que más impacta, que más
consecuencias negativas tiene para la población, y después quisiera hablar de justamente las causas de la corrupción y las consecuencias. Pero ¿cuál de los cuatro tipos tiene el mayor peso en nuestra vida? Bueno, no por nada la corrupción pública ineficiente suele ser la forma más indignante, la que llama más la atención. O sea, en algo, digamos, tiene razón la opinión pública al verse terriblemente ofendida de ella. Ahora, ¿por qué es la más dañina? Altos niveles de corrupción pues son asociados, digamos, a unos costos no de producción, pero de unos costos de transacción altísimos que distraen inversiones. O sea, lo que normalmente atrae, o sea, si el capital está por ahí flotando en todo el mundo esperando aterrizar en un territorio para poder crear, para poder hacerse una inversión, pues a mayores a mayores grados de corrupción, pues entonces sencillamente hay un mayor bloqueo para que lleguen esas inversiones. ¿Quién se perjudica? O sea, ¿en qué medida esto es terrible? Pues que se trata de menos, digamos, menos competencia. Y si finalmente hay menos competencia, quiere decir que los consumidores se ven expuestos a sencillamente productos, digamos, de una calidad subóptima ante sus propios ojos. El capital, por así decirlo, que se estrella contra esa pared de los costos que podría suponer altos grados de corrupción, siempre tiene que buscar otro curso de acción que inicialmente no había juzgado como eficiente. Y por otro lado, pues beneficia muchísimo a la persona en cuyo favor el acto corrupto opera. Sobre todo, de nuevo, repito, si es que estamos hablando de un competidor que por medio de un acto corrupto sencillamente logra que otro competidor con una ventaja comparativa gráfica no pueda entrar, si esta es la situación, digamos, que puede lograr eventualmente el precio de monopolio, pues muchísimo mejor para él. O sea, puede vender a la calidad que le dé la gana en poca cantidad y pues digamos con ganancias muy altas. O sea, definitivamente es la forma pues, digamos, no en vano es la forma más indignante de corrupción. Y debemos entonces, sería justo decir que podemos considerar el costo de la corrupción a la inversión y la empresa privada como un costo más. Podemos analizarlo en conjunto al costo a una empresa generado por el pago de impuestos, por temas regulatorios, por ¿qué más tendríamos? Seguridad, ¿no? Tal vez en un país donde el Estado de Derecho no funciona, una empresa privada incurre más costos privados en proteger la propiedad. ¿Podemos ponerlo en un rubro junto a esos demás rubros, o no sería justo ponerlos ahí a la misma altura? No solamente podemos ponerlos, Olaf, sino que usualmente se ponen. O sea, usualmente opera, obviamente, bajo otro tipo de nombre este rubro como costo. O sea, digamos, se pone de alguna otra forma, qué sé yo, amenización o pago a facilitadores, qué sé yo, que fue como el último nombre con el que lo vi. Suele juzgarse como un costo que sumado a los demás costos, si estamos sumando ojo, no estamos tomando en cuenta solamente los sobornos, que en sí ya son un costo para un posible inversionista. Estamos también hablando de los costos de la regulación que muy probablemente han sido producto del lobby, o sea, también de una especie de conducta de acto corruptor. A mayores costos, entonces, menor promesa de una ganancia empresarial pura y muchísimo menos llama la atención para una persona invertir en un país donde, digamos, cuente con esa estructura de costos formales e informales, oficiales o no oficiales. Sí, claro, o sea, definitivamente no solamente podemos hacerlo nosotros, sino que si, no sé, en una reunión privada, obviamente por fuera de cámaras y micrófonos, un empresario importante nos puede confirmar exactamente eso. Y aquí vamos ya entrando al tema, la causa de la corrupción ineficiente pública, ¿no? La causa, según tú y tu investigación, es el Estado. ¿Nos puedes dar un resumen de tu argumento y por qué sea así? Porque el Estado es la causa última de esta misma corrupción. Bueno, porque por la definición misma que hemos tomado de Estado, y creo que es una definición pues muy cercana a todos nosotros pues aquí en la Marro, y es que es el monopolista de los medios políticos. Si es el monopolista de los medios políticos, y esos medios políticos pues digamos se utilizan racionalmente para maximizar utilidad y maximizar riqueza, siendo el costo de ello la pobreza del resto de la población, pues para lo único que uno puede utilizar el Estado y para lo único que uno puede, digamos, estar interesado en ejercer o influirlo impropiamente es para traer rentas. En ausencia justamente de este monopolio, en ausencia de este privilegio jurídico para extraer rentas sin nada a cambio, como suele ser la relación con el Estado y con el uso de los medios políticos, pues desaparece el incentivo al menos de la corrupción ineficiente pública. Ahora, si vamos a la causa realmente y tomándolo en cuenta con la solución, pues
las políticas, por ejemplo, de transparencia reconocen en algo que la causa principal de la corrupción es el Estado. No en vano se quiere hacer del Estado un ente abierto, y por ente abierto nos referimos a que tiene que ser mucho más, o sea, tiene que transmitir información a las personas acerca de los procesos que lleva, los planes que tiene y los resultados que puede conseguir. Pero pues resulta ser básicamente inefectivo. O sea, finalmente la transmisión de esa información tiene un costo, y obviamente si el costo llega a estar, digamos, por debajo del soborno, pues es definitivamente, digamos, una política de transparencia no va a tener pues ninguna efectividad. Lo otro también que suele reconocer, por así decirlo tácitamente, es el otro tipo de medida. Digamos, son medidas punitivas. El acto corrupto se castiga penalmente. Y hay un ejemplo, digamos, interesante a nivel mundial de Singapur, donde justamente para lograr que los jueces no sean corruptos, se les sube el salario por encima incluso del salario casi igual que el jefe de Estado. Pero entonces imaginémonos si esa es la solución para evitar el acto corrupto, o sea, que, digamos, el agente público haga un análisis breve de costo-beneficio, pues tendríamos que subir el salario o sea, estrepitosamente a todos los agentes estatales, lo cual viene con unos efectos terriblemente nocivos, como lo saben, porque esa riqueza tiene que venir finalmente de la expropiación. Ahora, tomando como oportunidad esto, que hay cierto reconocimiento a que el Estado es el que genera la corrupción, pues entonces el medio para ello es, reconociendo esa causa, pues hay que disminuir el Estado. Ahora, yo diría eliminar el Estado, pues porque, digamos, se puede entender en el tono del artículo y es lo que yo en mis clases. Y siendo, digamos, cualquiera es el fin de eliminar el Estado o la estrategia, digamos, de reducirlo, me parece que, digamos, que el medio más eficiente para esto no es con reformas por los incentivos perversos que pueden surgir de ellos, sino que es mucho más de largo plazo. O sea, finalmente el Estado es un fenómeno, digamos, que solamente se sustenta por la creencia arraigada en la mayoría de las personas de que pues, siempre ha estado ahí y es la única fuente de orden posible y es la única fuente de prosperidad económica. Eso me parece que es la creencia que hay que cambiar, que hay que literalmente desarraigar. Porque si estamos tomando el Estado como la causa principal de la corrupción, pues hay una relación de causalidad entre la existencia del Estado, el radio de su acción y el número de, digamos, de actos graves de corrupción que hay. Bueno, quería también hacer una llamada al público. Si tienen alguna duda, pregunta, lo pueden tranquilamente compartir en el chat de Facebook, Twitter o en YouTube, donde se encuentren. Pero mientras tanto, quería hablar un poco de esas intervenciones estatales, Santiago. Creo que tú haces una distinción entre intervenciones binarias, intervenciones estatales binarias y triangulares. ¿Nos puedes explicar qué significa y cuál es la diferencia entre una intervención estatal binaria o triangular? Claro, no, lo primero que hay que reconocer es que esa no es una clasificación mía, es una clasificación que tomo prestada de Murray Rothbard, particularmente en un libro que se llama Power Market. Y, o sea, son las formas que tiene de intervenir el Estado. O sea, si vamos a hablar de teoría de la intervención, a la hora de la verdad hay tres. Quizás, digamos, binaria, triangular y lo que él llama autística. Pero la que más nos importa son las binarias y las triangulares. ¿Qué es la binaria? Es, digamos, la acción que irradia, por así decirlo, del invasor, en este caso el Estado, o el agente interventor, pega, si vamos a hacerlo de esta forma, sobre la víctima de la intervención y se devuelve en forma de un regalo forzoso. O sea, digamos que enriquece, por así decirlo, maximiza la riqueza y la utilidad del Estado, y el costo de ello es, digamos, la contracción de la oferta de bienes presentes por parte de la víctima. Estamos hablando claramente, o sea, digamos, el ejemplo principal de ello pues son los impuestos. Los impuestos pueden ser, digamos, el resultado de un acto corrupto. Sencillamente se hace lobby, se reúne uno con congresistas y dice, mire, me hace el favor y le sube los aranceles a esto. Un arancel finalmente es un impuesto a las importaciones, o sube el impuesto a ciertos productos como las bebidas azucaradas, pues con los efectos que ya todos podemos conocer. Lo que se conoce por intervención triangular, pues es la irradiación, por así decirlo, del acto corrupto, pero formando un triángulo. Es decir, hay dos personas que están interesadas en intercambiar, por un lado, y el Estado, o digamos, interviene en términos de que prohíbe ese intercambio, como en el caso de la prohibición de las drogas o en el caso de la prohibición de la prostitución y demás, o permite el intercambio, pero con ciertas condiciones. Y ahí tendríamos la mayoría de ejemplos que son el resultado de los actos corruptos. Tendríamos el salario mínimo, sería, digamos, una intervención triangular en términos de control de precios. Tendríamos el control de producto como la prohibición, pero más importante, o por lo menos donde creo yo se manifiesta más el hecho corrupto, el resultado del hecho corrupto, es en la concesión del privilegio monopolístico.
Es decir, cuando sencillamente me reúno con los mismos congresistas y los invito a comer, comida muy cara, los llevo de viaje, para que sencillamente prohíba la producción de transporte, excepto aquellos que tengan licencia. O para que prohíba la importación de tal medicamento, excepto a quien tenga permiso o quien cuente con el certificado de calidad y seguridad para hacerlo. Son ejemplos, creo que tocan muy el caso de Guatemala, de hecho, pero quería hablar brevemente de los efectos y después quería platicar un poco de lo que tienes en la investigación sobre el caso de estudio de Colombia, ¿no? Ahí tienes un par de comentarios bien interesantes que también ustedes pueden leer en la investigación de Santiago, pero ¿cuáles son los efectos realmente de este corrupción e ineficiente pública, según tú? Bueno, por un lado, o sea, todos se asocian a pobreza. O sea, finalmente, si se erigen bloqueos institucionales como resultado del acto corrupto, pues entonces va a haber menos competencias, no se expande la oferta de ciertos bienes y obviamente sus precios aumentan, se forman los precios de monopolio, pero los que más salen perdiendo son los consumidores, porque finalmente tienen que enfrentarse a productos pues de una calidad subóptima y a precios más altos. En el caso, digamos, aquí en el Valle del Cauca, donde yo vivo yo, digamos, hay un caso muy particular de aquí, digamos, es una región cañicultora. Aquí lo que sembramos es caña de azúcar y obviamente caña de azúcar, pues un productor que es una constante amenaza es Brasil. Pues digamos que el grupo de cañicultores del Valle del Cauca es bastante influyente digamos, en Colombia, o sea, forma parte, o sea, finalmente es un par de puntos porcentuales del PIB nacional. Tienen una gran influencia con los legisladores en Bogotá, de tal forma que lo que pueden hacer es levantar los aranceles en contra de la importación de azúcar brasilero. ¿Cuál es el resultado de ello? Pues que nos enfrentamos entonces a mayores precios del azúcar en Colombia debido a que no contamos con una unidad marginal de oferta y no presiona el precio a la baja. Sería, digamos, el principal efecto. Ahora bien, si estamos hablando justamente de que la corrupción lo que hace es distribuir riqueza de una parte de la población a otra, siendo ese instrumento muy rudimentario de redistribución de riqueza, pues estamos hablando del esquema general donde la riqueza de unos es solamente posible a partir de la pobreza de otros. ¿Ello qué hace? Finalmente, de la parte de la población que se está empobreciendo, dispara lo que conocemos como la tasa de preferencia temporal. Es decir, esas personas se van a ver mucho más abocadas al consumo presente, descontando fuertemente el consumo futuro y la inversión, queriendo decir que no van a llevar a cabo ningún tipo de ahorro. Es decir, ¿por qué vamos a ahorrar si finalmente, es decir, todo lo que vamos a ahorrar está asociado a un altísimo grado de expropiación en el futuro? Ahora bien, uno de los efectos que me parece más grave, sobre todo porque, digamos, refuerza esta creencia o digamos, el número de entusiastas soportadores del Estado, es que crea, por así decirlo, la posibilidad de vivir del no mercado. O sea, si finalmente sale mucho más caro en términos relativos emprender, ahorrar, trabajar duro para ofrecerle cosas al consumidor, y sale digamos, muy caro porque eventualmente el resultado del acto corrupto va a poner un bloqueo institucional y no me va a dejar volver a hacerlo, pues entonces sale mucho más beneficioso en términos relativos irme a esa parte de la población que vive de los favores del Estado y, digamos, forjar ese tipo de habilidades que no son necesariamente asociadas de hecho, no están totalmente separadas de ser lo mejor que uno pueda hacer en favor del consumidor, que es digamos, la profesión del empresario, sino el tipo de habilidades es más bien a quién conocer dentro del Estado, dónde estar, a quién invitar a comer, y la forma de ascender, pues digamos, es la forma hayekiana de ascender dentro del Estado. O sea, solamente aquellos con ese tipo de habilidades perversas son los que suben al Estado y pueden vivir justamente del Estado. Qué interesante. Tú dices la corrupción tiene como una de las consecuencias más nefastas, como una especie de fomento al cortoplacismo, ¿no? Y creo que también podríamos agregar la preferencia por ahorrar, si es la poca voluntad de ahorrar que queda, al final va a ser en bienes tangibles, ¿no? En cosas físicas tangibles y no tanto tal vez en un ahorro que se transmite en inversión, para el cual necesitas intermediarios y cierto nivel de confianza o tipo de confianza para que se transmite, ¿no? Y para que confías en el intermediario. Lo interesante, Olaf, es que curiosamente lo que hemos estado conversando los últimos minutos es del Estado. O sea, lo cual refuerza un poco mi punto. O sea, ahora la verdad, la corrupción es sencillamente una manifestación del radio de acción y el número de funciones que se le arrebatan al mercado para dárselos al Estado.
Porque este tipo de intervención, digamos, esa clasificación de intervención con los efectos directos e indirectos sobre la utilidad, se dan es alrededor de los tipos de intervención binaria y triangular que emprende el Estado. Y ese tipo de intervención, tanto binaria como triangular, impuestos y regulaciones a competidores, pues finalmente son el resultado en muchas ocasiones de lo que conocemos como la influencia impropia sobre agentes estatales, sobre la forma más indignante de corrupción, aquella que conocemos como que hemos, digamos, clasificado en el artículo como corrupción ineficiente pública del Estado. Excelente. Tal vez antes de pasar a Colombia, y tienes un par de comentarios seguramente sobre la corrupción en Colombia y los efectos de la corrupción en Colombia y las medidas que tal vez se han tomado o no se han tomado contra la corrupción en Colombia. Pero quería primero ponerte la siguiente pregunta. ¿Qué dirías a la gente que quisiera combatir la corrupción con más intervención del Estado? ¿Qué les contestarías tú? Que conociendo la causa principal de la corrupción pública ineficiente, o sea, la influencia impropia sobre agentes estatales, pues sería totalmente contraproducente. Porque lo que estarían creando sería más agencias estatales, más posibilidad de influir impropiamente a agentes del Estado sobre esas nuevas funciones que se le asignan. Estaríamos totalmente en contra de ello. O sea, sería un esfuerzo totalmente contraproducente. Curiosamente, en este momento estoy involucrado en una consultoría en el Valle del Cauca, donde nos han presentado la política de anticorrupción del Valle del Cauca, y básicamente es un reflejo de la política anticorrupción nacional, que tiene solamente dos grandes estrategias. A pesar de lo compleja y elaborada en la que se presenta la forma en que se presenta la información, básicamente se reduce en dos: transparencia, lo cual, pues, digamos, tiene muchos problemas, y su principal problema es que es ineficaz. Y por otro lado, castigar a aquellos que se comporten de forma corrupta. O sea, no hay ningún tipo de innovación ahí. Uno puede finalmente, con argumentos muy sencillos, con una racionalidad económica muy fundamental, destruir cada uno de esos argumentos sencillamente en términos de puro costo y beneficio. Eso es lo que sucede. Ahora, curiosamente, en este momento estamos a punto, o ya podemos decir que oficialmente estamos en campañas presidenciales y prepresidenciales acá en Colombia. Obviamente el discurso suele ser el mismo. Vamos a crear más riqueza, vamos a eliminar a los pobres, pero sobre todo vamos a eliminar la corrupción. Ni un solo candidato, me atrevo a decir, o por lo menos no lo conozco, tiene como propuesta para ello disminuir el radio de acción del Estado. Todo lo contrario. Es crear más instituciones como renta básica universal y agencias estatales adicionales, que finalmente va en contra justamente de lo que considero la causa fundamental de la corrupción. Y entonces tú serías un escéptico en cuanto a perseguir corruptos, que a lo mejor puede ser lo moral, ¿no? Me imagino, pero tal vez no resuelve el problema a fondo, si te entiendo bien, porque lo que es el problema a fondo son justamente esas relaciones y alcance del Estado para justamente intervenir en esas áreas y por tanto generar y fomentar la corrupción. Y entonces, más de tratar de personas, se trataría del sistema en sí y la presencia del Estado, ¿no? Es un poco a dónde irías tú. Sería totalmente. Ahora, si lo vamos a poner en términos de que soy escéptico, creo que podemos ser un poco más contundentes en ese sentido. No es que sea escéptico, es que soy negacionista por completo de esa posibilidad. Por un lado, pensemos, o sea, listo, si se van a subir las penas en contra de los actos corruptos, sobre todo respecto de los agentes públicos, básicamente, ¿qué es? O sea, el costo asociado en términos de riesgo a la comisión de un acto corrupto ha aumentado. ¿Qué suele pasar? Los sobornos suben. O sea, porque los agentes finalmente son racionales. La misma es en Singapur. O sea, para que no suba el acto corrupto, entonces tienen que subir los salarios a todos, pero es que subir los salarios a todos los agentes del Estado, o sea, la riqueza de esta persona solamente va a ser posible a partir de la pérdida de riqueza del resto de la población. O sea, es una estrategia perversa. Es una estrategia interesante que mencionas. Entonces, el afán de perseguir a individuos corruptos puede subir el costo de la corrupción y como consecuencia puede, si el Estado se impone y hace ineficiente justamente el comercio, la creación de empresas o la inversión, puede incluso perjudicar el desarrollo de un país, que es un poco paradójico. Entonces, la solución fundamental sería efectivamente quitar el Estado
de esos lugares para que efectivamente la corrupción no pueda existir, o al menos no pueda existir este tipo de corrupción que has denominado como la corrupción más indignante, ¿no? Sí, la que suele ser clamada pues como la fuente principal de nuestros problemas sociales. Vamos a hablar brevemente de Colombia. Entonces, tú estás en Colombia. ¿Cómo es el caso específico de Colombia? Y hay corrupción en Colombia, que sin duda alguna vas a decir que sí, que yo creo que en lo personal, que efectivamente la corrupción es un fenómeno universal, ¿no? Existe en todos los países donde efectivamente existe un ente como el Estado, pero ¿en qué sentido existe? ¿Cómo existe? ¿Qué alcance tiene? ¿Y ha sido el gobierno eficaz en cuanto a la lucha contra la corrupción en Colombia? No, de hecho no lo ha sido. Si vamos a ver, yo tengo un par de datos ahí en el artículo y si vemos eso, o sea, Colombia en ese índice de Transparency International, pues donde el puntaje de 0 es el país más corrupto y el de 100, digamos, el más limpio, Colombia se encuentra en el 39. O sea, digamos, eso está, y la mayoría de los países del mundo están, o sea, el 33% está debajo de 50. O sea, la mayoría del mundo es corrupto y Colombia, digamos, en términos de Estado, y Colombia no es la excepción. No, yo considero que esto requeriría un poco más de análisis, un poco más, digamos, de trabajo empírico, lo cual no he hecho hasta ahora, pero pues lo haré en los próximos años, prometido. Yo me atrevería a decir que no lo ha sido. Es más, Colombia ha, digamos, empeorado sus índices de corrupción desde la Constitución del 91. Y la Constitución del 91 lo que hace es presentar al Estado colombiano como un Estado social de derecho, básicamente con una muy arraigada sospecha de que el mercado es el único mecanismo eficiente de asignar recursos y por ende le empieza a arrebatar funciones para dárselas al Estado, de tal forma que el Estado ahora se encarga de la educación, de la salud y demás. Y hay agencias en contra de la corrupción, hay una gran cantidad de leyes en contra de la corrupción, hay un documento que las compila todas que se llama el Estatuto Anticorrupción. No ha sido efectivo en lo más mínimo, porque finalmente no ataca, creo yo, no ataca la raíz del problema. Lo que ha sucedido en Colombia es que ha subido el gasto público con relación al PIB, o sea, casi que al 30% en este momento, si no estoy mal. O sea, han aumentado justamente las funciones del Estado, por ende ha aumentado la expropiación, pero lo importante aquí es finalmente que entre más cosas ha tenido que hacer el Estado colombiano, pues más escandalosos, más graves han sido los casos de corrupción. Obviamente no tomen esto como ningún tipo de métrica, no la ha adelantado, posiblemente lo hagamos pues con la consultoría que estamos haciendo aquí en el Valle del Cauca, pero mi respuesta corta sería no lo ha sido. Hasta el punto pues que es una de las principales preocupaciones de los candidatos presidenciales, la corrupción. Es interesantísimo porque lo que está diciendo es que en las últimas décadas el gobierno colombiano ha asumido más funciones, más tareas, se ha empeñado en tener un mayor alcance. El gasto público y el tamaño del Estado colombiano también ha crecido en términos relativos y efectivamente hay un sinfín de agencias anticorrupción en Colombia. Es un poco lo que dice en resumen. Pero a pesar de eso, efectivamente la corrupción se ha empeorado, no se ha mejorado, y eso lo podemos ver en parte en los datos que mencionas en la investigación del desempeño tal vez actual de Colombia en cuanto a la corrupción, y que como vemos los candidatos no por nada lo están usando, que se están usando la corrupción como un enfoque fuerte en sus campañas presidenciales ahorita, que es interesante, que parece que a pesar de las promesas, a pesar de aumentar el tamaño de Estado, a pesar de otorgar más recursos al Estado, la corrupción, que es justamente lo que tú predices o puedes predecir con la teoría que citas en la investigación, se ha empeorado, no se ha mejorado. Y siendo esta la estrategia en la que están empeñados en Colombia, y ahora no hay o sea, que yo conozca en este momento en ningún país latinoamericano hay ninguna estrategia en marcha que resulte ser, digamos, contraria a esta. Siempre todos estamos en lo mismo, mayor transparencia y mayor, digamos, penas para la corrupción. No, es que claramente, o sea, tenemos ya 20 años de laboratorio en ello y no, sencillamente es que los grados de corrupción no han disminuido. No hay ningún tipo, por así decirlo, de innovación en ese sentido. Ahora, ¿por qué me atrevo a decir que no hay ningún tipo de innovación? Porque a la hora de la verdad, pues no hay ningún interés en atacar de lleno, de raíz, la causa principal de la corrupción. Nadie está interesado, hasta donde yo sé, y créanme que no estoy tan enterado de las campañas presidenciales en Colombia, nadie está preocupado por disminuir el tamaño del Estado. Todo lo contrario.
Lo podemos vincular también con esta idea de las instituciones públicas eternas, ¿no? Una vez inaugurado un programa estatal, solo hay incentivos de mantenerlo por siempre, porque hay gente que depende directamente en cuanto a sus ingresos a la existencia de ese problema y la justificación de por qué tiene que haber un programa de tal naturaleza. Podríamos incluso decir que el hecho de que creamos agencias de anticorrupción solo se pueden justificar si existe corrupción y por Claro, lo buen tanto punto. el propio agente anticorrupción tiene incentivos para que haya corrupción en lugar de que no haya corrupción para poder Es, justificar sus ingresos y su existencia. finalmente, como dice Rothbard, la salud del Estado es la guerra. Ahora, no estamos hablando del enfrentamiento bélico sangriento del ejército de un Estado contra otro. O sea, siendo la salud del Estado la guerra, pues el Estado tiene varios frentes de guerra. Tiene una guerra en contra de las drogas, tiene una guerra en contra de la corrupción y tiene una guerra en contra de la pobreza. Obviamente, los encargados de adelantar esta guerra, pues son agentes racionales que quieren maximizar su utilidad y la única forma en que lo pueden hacer es participando del nivel de expropiación propio del Estado. Sí, o sea, ese argumento es pues, sumamente interesante. Buenísimo. Tenemos ya varias preguntas. Si alguien más quiere preguntar algo, pues bienvenido. Y era una pregunta que yo también tenía. Es una pregunta en YouTube de María Paula Salazar. Y pregunta, ¿qué medidas considera usted serían las más eficaces para disminuir la corrupción? Y sé que esto lo tocas en la misma investigación que estamos aquí tratando de promover en parte, ¿no? Que además de, digamos, simplemente ser liberal y quitar el Estado donde no debería estar, ¿cuáles serían una de las posibles soluciones? Si no hay, pues no hay, pero posibles soluciones para reducir la corrupción según tú. Ok, en esto creo como en todo hay ventajas comparativas y hay división natural del trabajo. Y si el objetivo último es o eliminar al Estado o disminuir su rango de acción, creo yo que al menos lo que puedo pensar yo en términos de estrategia, tomando en cuenta lo que creo es mi ventaja comparativa y en lo que yo soy bueno haciendo, pues es el profesor. O sea, mi estrategia es sencillamente hablarle directamente a la opinión pública y atacar de raíz la creencia profundamente arraigada de que el Estado es la solución a todo. Si hay esfuerzos de los cuales yo soy más o menos escéptico, de por medio de leyes reducir el Estado, adelante. Es decir, digamos, conozco mucha gente con las cuales tengo más o menos profundas diferencias ideológicas, pero sin embargo, si estamos tirando para el mismo lado y es como disminuir el Estado, bienvenido. La verdad, no, yo quisiera encargar más del problema de raíz. Y me parece que el Estado es un fenómeno que se soporta, es una organización que se soporta, es, digamos, por el apoyo, no siempre entusiasta, sino más bien, digamos, resignado de la mayoría de la población. Yo quisiera explicarle a esa población resignada e incluso a la entusiasta, pues si se me da la oportunidad de que el Estado no es la solución. O sea, el Estado, o sea, si algo nos enseñó Mises, pues el gran aporte de Mises es que sencillamente cualquier asignación de recursos por fuera de la propiedad privada, los factores de producción, pues lo que va a crear es pobreza y miseria para una gran cantidad de personas. Buenísimo. Yo creo que hay un buen paper, de hecho lo vemos en clase a veces, que se trata de permissionless innovation, ¿no? Innovación sin pedir permiso. Y tal vez la corrupción que estamos aquí denominando como la corrupción ineficiente pública es la corrupción que surge a raíz de otorgar el poder al Estado de dar permiso para la actividad en el sector privado, ¿no? El momento que tienes que pedir permiso a un funcionario público, lo que estás haciendo es crear una oportunidad de ese tipo de corrupción. Y tal vez ahí quisiera agregar que sí, en la medida que reducimos el alcance del Estado, reducimos el poder de funcionarios públicos de pedir permiso o imponer que se pida permiso al funcionario público para hacer A o B, creo que con una reducción en ellos sí podemos avanzar en el tema de reducción de corrupción, ¿no? Entonces, es un poco difícil porque, como tú dices, la única forma entonces sería convencer las personas, la mayoría de personas, de que estas son las ideas correctas para atacar a fondo la corrupción, ¿no? No digo que sea la única, lo que pasa es que a la hora de identificar algo que personalmente yo creo que es más efectivo en el largo plazo y en lo cual yo puedo participar activamente es en ello. Ahora bien, se nos ha ocurrido por parte, digamos, de un par de personas acá en Colombia que una buena forma de quitarle función al Estado es quitarle fuentes de ingreso.
Y uno podría hacer uso de ciertos mecanismos constitucionales en Colombia, como digamos, la noción del referendo, y es que, digamos, por votación popular se le pregunta, pues, se somete a votación popular una pregunta y es si se va a expedir tal ley o si no se va a expedir tal otra. O sea, digamos, se limita un poco la acción del Estado ahí. Y la pregunta sería, pues, ¿quiere usted que se elimine el impuesto a las ventas, por ejemplo? Nosotros tenemos un impuesto a las ventas en Colombia del 19%, un impuesto diferencial, pero que es sumamente dañino. Y es una gran fuente de ingresos por parte del Estado. Es una gran fuente de ingresos del Estado. Ahora bien, quitando el IVA, el Estado se queda sin una gran fuente de ingresos. Necesariamente se le forza el brazo para que considere muy bien qué agencia estatal eliminar. Eso. Buen Sí, no, ejemplo y perdón. segura. Uy. Qué pena. No, pero es un buen ejemplo, creo yo, de una solución pragmática, ¿no? Al Seguro. asunto. Tal vez una última pregunta, todavía espacio para una última pregunta. Tengo una pregunta de Facebook de María René Garrido y pregunta, en Guatemala y me imagino que en Colombia también hay suficientes leyes que atacan la corrupción, pero la impunidad persiste. ¿Realmente es posible acabar con la corrupción? Entonces supongo que en el sentido de que es un problema que vamos a tener de aquí para los próximos 1000 años o si realmente es algo que se puede erradicar por completo. Y dice, el Estado sigue creciendo, por tanto crece la corrupción, pero además en ambos países, Colombia y Guatemala, el narcotraficante agrega un mayor grado de complejidad. ¿Podría realmente disminuir la corrupción con estas condiciones regionales? Y en este caso hace referencia al narcotráfico. Bueno, sí, justamente tomando en cuenta solamente lo último, si en gracia de argumento vamos a tomar la prohibición que hay, o sea, sobre el narcotráfico, sobre la producción y consumo de ciertas drogas, si lo vamos a ver como el resultado de un acto corrupto, puede ser los principales interesados en que se mantenga el narcotráfico, pues son los narcotraficantes. Estamos hablando de una prohibición de algo con una curva de demanda casi que vertical, o sea, inelástica a morir, y por ello me refiero a que no importa lo elástica que sea la variación del precio, la cantidad demandada no se mueve mucho que digamos, pero los principales interesados son los narcotraficantes. Ahora bien, si ese es el resultado de ello, a la hora de la verdad, el narcotráfico es un fenómeno también estatal, en el sentido que es lo que conocemos como narcotráfico en Guatemala y en Colombia. O sea, la guerra sanguinaria, violenta, tensa que hay en ese mercado negro, no es propia justamente de un mercado de las drogas, es propia justamente de un mercado prohibido. Lo vimos en la prohibición en los Estados Unidos en los años 30 con la prohibición del alcohol, y hoy vemos hoy en día cómo el levantamiento de esa prohibición ha hecho que se expanda considerablemente la oferta en la producción de alcohol y hasta el punto pues que hay alcohol terriblemente potente y alcohol que toman personas, digamos, con muy poca resistencia al alcohol. Lo mismo sucedería justamente con las drogas. Sumado al hecho que levantada la prohibición, sencillamente, o sea, se expande la oferta de drogas y las personas en cuyo favor estaba la prohibición, pues sencillamente dejan digamos, de obtener esa ganancia de monopolio como resultado del precio de monopolio. Eso, o sea, si estamos partiendo de la premisa, y esto pues, es, digamos, es una posición, es una hipótesis plausible, de que la prohibición a las drogas sea el resultado de una especie de acto corrupto, una especie de lobby, por así decirlo, no sancionado legalmente. En términos de las leyes, aquí hay, digamos, una paradoja. El hecho, o sea, digamos que si vamos a considerar que las leyes limitan los actos corruptos, lo tenemos que hacer necesariamente partiendo de la premisa de que existe el Estado de Derecho y la acción del gobernante, de la agencia estatal, se ve limitado por el derecho. Lo cual me parece, digamos, una idea, pues, digamos, llamada a ser reevaluada por, digamos, lo más propio posible, porque incluso era una posición que digamos, exponía Hobbes. Si el gobernante es el productor de la misma regla que lo limita, el gobernante no está limitado. O sea, Hobbes decía muy claramente que el poder no se divide y no se limita. Y definitivamente en términos del Estado social, del Estado de Derecho, pues cuando el Estado mismo produce leyes para limitarse él mismo, pues ¿cuáles serán los incentivos para limitar los actos corruptos finalmente? Si no limitándolos o no limitándolos efectivamente hace que exista todavía la vigencia de la causa para emprender una guerra en contra de la corrupción y fundar nuevas agencias estatales y cobrar más impuestos para financiar esas agencias estatales. Yo no, sinceramente, no soy escéptico, como dice Lars, soy totalmente negacionista acerca de esa estrategia. Me parece que no ha sido efectiva y no encuentro, al menos en mis esfuerzos hasta ahora, no encuentro ninguna razón para ser optimista con ninguna de esas estrategias.
Excelente. Me recuerda un poco a El Capone, ¿no? En nuestros tiempos ya no hay un El Capone, efectivamente, porque no está prohibido la venta de alcohol en Estados Unidos. Pero ha volado el tiempo, Santiago. Mil gracias por tu participación el día de hoy. Les recuerdo que todo lo que hemos platicado el día de hoy se puede encontrar probablemente en la investigación de Santiago, la corrupción desde una perspectiva libertaria, que pueden descargar completamente gratuito en nuestra página web cadep.ufm.edu. Y este video creo que es un buen resumen, o al menos espero yo una invitación a que descarguen el informe y que lean la investigación realizada por Santiago. Entonces, muchísimas gracias, Santiago. Ha sido excelente, creo yo. Gracias por enseñarnos más de este tema, y también quiero dar el agradecimiento a todos los que nos han visto desde Facebook, YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchísimas gracias, una feliz noche y espero vernos pronto otra vez. Muchas gracias, Olaf, por la invitación, y muchas gracias a la Universidad Francisco Marroquín, que es una institución que yo llevo muy cerca a mi corazón, pues, y agradezco y me honra mucho la invitación. Excelente. Buenas tardes. Hoy, el mundo busca cursos en línea. Hoy, el mundo sigue las tendencias del mercado. Hoy, el mundo necesita emprendedores. Hoy más que nunca, el conocimiento se dispersó y la Universidad Francisco Marroquín no cerró, se multiplicó en diversos hogares.